Gracias te damos, Señor, hoy una vez más por estamos aquí, Señor, reunidos, pudiendo, Señor, seguir trabajando a través de todos los problemas y todas las consecuencias que están habiendo debido a este virus, Señor, pero eres tú glorificándote en esta tarde, Señor, y hablando a través de este medio, Padre, para que tu palabra sea llevada, Señor, y sea impactando tú a cada uno de nosotros, en tu nombre, amén y amén. Buenas tardes, una vez más aquí reunidos. Que el Señor te siga bendiciendo y siga guardándote. Hoy quiero traerte un tema muy delicado, pero un tema muy importante por el cual yo creo que nuestros ojos tienen que seguir abiertos, no pueden cerrarse como se le ha cerrado a mucha gente durante muchos años. Hay mucha gente que entendió el Evangelio de Jesucristo, pero por el camino fueron perdiendo la esencia del mismo. Y por eso me gustaría que abras tu Biblia en Gálatas Gálatas capítulo 2, versículo 11. Leeremos del 11 al 21. Vamos a leer esta parte porque Pedro fue alguien que le pasó eso en el camino. Él habiendo conocido a Jesucristo, habiendo estado con Jesucristo, habiendo conocido la verdad, se dejó involucrar por las cosas de la ley y dio pasos hacia atrás. Y es tiempo en que la iglesia que ha conocido la verdad, que ha conocido el verdadero evangelio de Jesucristo, que ha conocido el reino, no puede volver atrás y volver al judaísmo, ni volver a la religión, ni volver a las estructuras que se generaron en el pasado. Por eso me gustaría que abras tu Biblia y yo te la voy a leer en una versión, que es la Nueva Traducción Viviente, pero porque lo habla muy claro. Antes de leer, quiero predicarte, quiero ponerte el título de este mensaje que se llama No tengas la cruz en poco. Al final, cuando nosotros nos volvemos hacia atrás, lo que hacemos es dejar la cruz en poco. No entendemos el sacrificio de Jesús ni por qué lo hizo. Porque si yo entendí que Jesús murió por mí para justificarme, yo no puedo querer volver a ser justificado según la ley. ¿Por qué? Porque es contradictorio. Si Jesús lo hizo, yo sé de antemano que yo por la ley no voy a ser justificado, sino voy a ser justificado por la justificación en Jesucristo, por la fe en la misma. Dice Gálatas 11, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a las críticas de los que insistían a la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Pablo es muy claro cuando le habla a Pedro. Le está hablando de una hipocresía, le está hablando de una falsedad. ¿Por qué? Porque cuando Pedro fue a Antioquía por primera vez, estando allí Pablo, él vio como el mismo Pedro comía con los gentiles. Estaba con los gentiles, con los creyentes que realmente habían entendido que eran justificados por Jesús, que no eran justificados por las obras que hacían. Pero ¿qué sucedió? Que en el transcurso, Pedro vio que llegaban los demás judíos que venían arraigados del judaísmo, como él mismo, y empezó a hacer las cosas del judaísmo, dando pasos para atrás, habiendo conocido la verdad, pero negándola al mismo tiempo. Recuerda que Pedro, en medio de una azotea, estando allí en una azotea, tuvo una visión, tuvo un éxtasis en el cual él vio un rollo que se desprendía, un pergamino que se desprendía, donde había animales inmundos, y el Espíritu le decía, Pedro, mata y come, pero Pedro durante 3 veces negó hacer esa acción. Y al final Dios le dijo, Pedro, ¿cómo tú llamas inmundo lo que yo ya he santificado? Parecía que hasta ahí podíamos entender que Pedro hasta ahí lo tenía muy claro. Pero volviendo a hacer estos hechos, parecía que no había entendido mucho del sacrificio de Jesús. ¿Sabe? Hoy la iglesia vive así. Vive creyendo que está viviendo por fe, que está viviendo por la justificación en Cristo, que está viviendo porque Cristo lo justificó, pero inconscientemente están atando a su vida cosas del judaísmo, cosas de la ley, cosas que sin quererlo o sin entenderlo las hacen una religión, algo estructural, algo en su vida.
por lo cual no pueden manifestar ni el reino de los cielos ni pueden vivir en él. ¿Por qué? Porque nosotros manifestamos el reino y vivimos en el reino debido a la justificación en Jesús. No a la justificación en mis obras, en mis hechos. Hay mucha gente que sigue entendiendo y sigue pensando que va a ser justificado por lo que hace. Mira, eso ya acabó. Eso fue para los que vivieron antes, los que vivieron en el primer testamento, en el testamento antiguo. Hoy nosotros somos justificados por Jesús. Él es el que nos da justificación. Sigo leyendo. Dice el versículo 14, cuando vi que ellos no seguían la verdad de los mensajes del evangelio. Fíjate cómo Pablo es muy contundente. Le dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene una única verdad. Esa única verdad es Jesús, por el cual yo soy justificado. Esa única verdad es el camino. No hay otra verdad. Y no podemos mostrar un evangelio que no tenga que ver con eso. No podemos mostrar un evangelio que no sea de Jesús. Un evangelio que esté ligado a la única verdad en Jesús. Le dijo Pedro delante de todos los demás, si tú, que eras judío de nacimiento, dejaste a un lado la ley judía y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. ¿Ves cómo Pablo le dice muy bien a Pedro? Tú has cambiado las cosas, has querido enseñar a la gente una verdad a través de la ley. Tú mismo no la estás llevando, pero le quieres enseñar a la gente esa ley. ¿Sabes? Así vive la iglesia. Es que esto no es de hace 2000 años, esto es de hoy. A veces pensamos que esto simplemente es algo que surgió hace 2000 años o que es algo que se escribió hace 2000 años, pero sabes que esto es algo que hoy tiene una legalidad, una legislación absoluta. Hoy la iglesia sigue viviendo igual, sigue viviendo en una hipocresía tremenda. Exigen, mandan, demandan, se imponen, hablan, pero ninguno cumple. No cumplen la ley y no enseñan la verdad. Por eso está en el tiempo de que nosotros veamos la luz y entendamos, se nos caigan las escamas de los ojos y entendamos que nosotros somos justificados por Jesús, pero no solamente eso, que no la ley no nos va a justificar. No podemos querer seguir cumpliendo la ley cuando la ley no nos va a justificar. Nosotros tenemos que entender que debemos ser santos por amor a Dios, que debemos ser santos porque Él es santo, pero que Él ya nos justificó, que Él ya nos perdonó. Hoy en día todavía veo iglesias en las que todavía celebran actos religiosos meramente judaicos. Cuando Dios vino a quebrantar todo eso, Jesús vino a romper los judaísmos. Jesús dijo, la ley hasta aquí ha sido cumplida. Él mismo cumplió la ley y Él mismo hizo el cumplimiento de toda la ley de principio a fin. ¿Para qué? Fue para que hoy nosotros viviéramos en libertad. Pero hoy seguimos viendo una iglesia que sigue viviendo bajo el yugo de esclavitud. Bajo el yugo de esclavitud porque fíjate, Pablo le dice a Pedro, ¿tú te preocupas de lo que los demás opinen? Y nosotros seguimos viviendo igual. Un evangelio de apariencias. Preocupados por lo que la gente opine. Por eso estamos tan lejos de la verdad. Por eso muchas veces nos cuesta seguir la verdad. Por eso muchas veces no podemos entrar en el reino de los cielos. No estamos viviendo en el reino de Jesucristo, sino estamos viviendo bajo el mandato de la ley, bajo los yugos de la esclavitud. Jesús lo dijo muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo la ley, dijo Él. Pero ¿sabes qué? Todavía vivimos un tiempo donde las congregaciones tienen muchas estructuras, donde las congregaciones no han quebrado yugo, donde los líderes de las congregaciones, pastores, apóstoles, evangelistas, líderes, todavía siguen atados a muchos yugos de esclavitud. Todavía hay muchas iglesias donde se practica la disciplina, donde se practica el apartar a la gente, donde se lleva eso de que si no, tienes que estar en santidad, porque si no,
no puedes subir al altar de Dios, no puedes hacer no sé qué. ¿Sabes qué? Eso ha llevado a la gente a vivir una vida completamente hipócrita, completamente de engaño, porque ¿sabes qué? Eso ha llevado a la gente a no contar sus verdaderos problemas, a esconder sus verdaderos problemas, donde hay muchos líderes que están con problemas de sexualidad, problemas de alcoholemia, problemas de, no sé, muchos líderes que están en problemas de drogadicción, problemas de pornografía, que están bajo pecado, que están en problemas y donde no pueden buscar ayuda, porque en el momento que ellos busquen ayuda, que ellos pidan oración, que ellos pidan que un hermano les ayude, saben que automáticamente van a ser juzgados. Juzgados bajo la ley del Antiguo Testamento, no bajo la ley de Jesús. Cuando Jesús sanaba a alguien, le decía, ve y no peques más. Jesús no lo condenaba. Jesús no lo juzgaba porque él ya lo había justificado. Hoy la iglesia sigue juzgando y condenando porque todavía no ha entendido que es tiempo de vivir bajo la ley. Bajo la gracia, no bajo la ley. Es tiempo de vivir bajo la justificación de Jesús. Pedro había caído en pasos para atrás. Pedro se había dado cuenta o había conocido que Jesús había abolido todo eso. Pero él daba pasos para atrás. Volvía con los que se habían circuncidado. Cuando sabemos que nosotros no tenemos que circuncidar nuestro prepucio, sino en nuestro corazón ante Dios. Es nuestro corazón que debe ser quebrantado ante Dios. Algo que no somos capaces de hacer muchas veces porque todavía seguimos bajo la estricta mandatos de la ley. A veces no nos podemos quebrantar o no somos quebrantados ante Dios, no somos realmente un corazón dispuesto a Dios. ¿Por qué? Porque seguimos pensando, bueno, no bebo, no fumo, no cometo adulterio, no cometo blasfemias, no cometo... Ya, todo eso está bien, pero estás lejos de Dios, porque nunca circuncidaste tu corazón. Sigues pensando en lo que hace y no en lo que Él hizo. Sigues pensando en lo que tú puedes hacer o cómo tú puedes equivocarte y no entendiendo que esto es una relación íntima. Una relación íntima que no tiene que ver con cuántas horas yo me estoy de rodillas, sino tiene que ver cuántas horas mi corazón está quebrantado ante Dios. A veces podemos estar haciendo mil y una cosas, pero sigo en ese diálogo íntimo con Dios, sigo en ese momento con Dios. Hay gente que cree que debemos mecanizar la oración y la lectura de la Biblia. No, tú debes leer la Biblia constantemente. Debes orar constantemente. ¿Cómo lees la Biblia constantemente? Cada vez que memorizas un versículo, cada vez que lo recitas, cada vez que estás con el Padre en tu mente, aunque a veces tu cabeza esté en otro lugar, pero tu corazón, tu espíritu está con Él. Dios te está ministrando incluso versículos, te está diciendo, mira, la palabra dice, o aquello que leíste, aquí te he revelado. ¿Sabes? Eso realmente es la intimidad. Eso realmente es vivir bajo el mandato de Jesús, no bajo el mandato de la ley. Hoy somos más esclavos que nunca. Nos esclavizaron de otra manera. Pablo sigue diciéndole, sin embargo sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Jesús, en Cristo Jesús, para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, no porque hayamos obedecido a la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Mira qué claro es aquí. Por eso cogí esta versión, porque es muy clara. Dice, nadie será jamás justo ante Dios por la obediencia a la ley. Yo dije aquí la semana pasada que la salvación era por fe. Hoy te digo que la justificación es por fe en Jesucristo. No es por tus obras, no es por lo que tú hagas, no es por lo que tú calles o digas. Es por tu fe en Jesucristo. O sea que ya es tiempo de que liberemos ese tema de la ley. Ya es tiempo de que la ley, realmente la ley fue buena para una época. Fue buena para una época porque estableció cosas en un pueblo desordenado. Pero hoy
esa ley ya fue cumplida y fue justificada. Porque si no hubiera habido la ley no podríamos ser justificados en ella. Pero es tiempo de que la iglesia empiece a vivir en el reino de Jesús. Y en el reino de Jesús se vive por fe. En el reino de Jesús todo funciona por fe. La economía funciona por fe. Una evidencia clara es que Jesús multiplicó los panes y los peces. La sanidad funciona por fe. La misma oración es un diálogo íntimo entre el Padre y tú, por fe. Nadie puede orar sin fe. Tu justificación no es por lo que haga, es por tu fe en Jesucristo. Pablo sigue hablándole a Pedro. Dice, pero supongo que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Jesucristo y luego se nos declaran culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado a pecar? Por supuesto que no. ¿Sabes? Cuando tú abandones las doctrinas y los dogmas que han establecido muchas congregaciones, que han establecido muchas organizaciones, paradigmas que han establecido muchos, cuando tú los abandones, muchos te van a juzgar de pecador y te van a decir que tú eres un pecador. ¿Por qué? Porque te vistes así. ¿Por qué? Porque actúas así. Porque ya no es así. Pero ¿sabes qué? Ese es el camino de la verdad. Pablo le decía a Pedro, ¿acaso tú crees que porque hemos abandonado la ley por medio de Jesús, Cristo nos llevó a pecar? Dice, de ningún modo, jamás. Cristo nos hizo libres. Cristo nos libertó de toda cadena, de todo yugo, de toda religión. Todavía no hemos entendido que todo te es lícito, mas no todo te conviene. Esto tiene que ver con la fe en Jesús, no con las obras, no con mi ley, no con la ley que estableció a alguien. Porque al menos en el Antiguo Testamento, Pedro tenía la excusa de decir, es que hubo una ley establecida por Dios. Hoy son leyes establecidas por hombres, sacadas de aquí y puestas allá, tergiversadas con la palabra. Hay gente, congregaciones, que siguen adorando el Israel físico, bendiciendo a Israel, no entendiendo que tienen que bendecir el Israel espiritual. ¿Quién es el Israel espiritual? Dios hizo de dos pueblos uno solo. Israel ya no está allá en el Medio Oriente. Israel está acampado por todo el mundo, porque ¿quién es el Israel? El Israel es todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que realmente entendió que Jesucristo es el único Dios vivo. Hay muchos que siguen, bendice Israel, bendice el Medio Oriente. Mira, aquel es un lugar que Dios estableció durante un tiempo. Hoy Dios rompió el velo del templo. Es más, rompió el templo, partió el arca y llevó su presencia hasta los confines de la tierra. Porque el Israel de Dios no está en un lugar físico. El Israel de Dios está en un corazón dispuesto, en un corazón que ha entendido que tiene que ser justificado por Jesús, en un corazón que entiende que si él sigue a Jesús, es parte del Israel y es parte de las bendiciones del Israel. Pero ¿sabes qué? Todavía hay gente que sigue adorando la bandera de Israel, que siguen con el candelabro, que siguen con todas esas cosas. ¿Sabes? Si tú no cumples toda la ley, tú no puedes ser justificado por Dios. Si quieres vivir bajo el yugo de la ley, tienes que cumplirla toda, no una ley tergiversada. Cogemos lo que queremos de cada lado. Y eso no es así. O se cumple toda la ley, o se entiende que somos justificados por Jesús. Más bien, dice Pablo, soy un pecador
si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo? Tú, que en un tiempo conociste la verdad, tú, que en un tiempo tu vida fue establecida bajo la verdad, no puedes volver atrás bajo el yugo de la ley, no puedes volver atrás bajo las doctrinas de religión, no puedes volver atrás bajo las doctrinas que te enseñó alguien. Es hora de que la iglesia entienda que esto es por Jesucristo y que la ley fue quebrantada a través de Él. No podemos seguir viviendo así. O soy o no soy, o vivo bajo la ley o vivo bajo la gracia, no medias partes. Nos gusta mucho decir cuando la gente vive en el mundo, en la iglesia, en el mundo, en la iglesia. ¿Sabes qué? Esto no es en el mundo o en la iglesia. Hay gente que está en la iglesia pero no está. ¿Por qué? Porque bajo sus doctrinas y sus dogmas, bajo sus paradigmas, bajo sus estatutos que ellos han establecido, están más en el mundo que aquel que parece que está en el mundo. Porque aquel ha entendido que él es justificado por Jesucristo. No cogiendo la gracia para abusarla, pero sí entendiendo que él fue justificado por Jesús y que él lo único que tiene que hacer es ser obediente. Lo único que tiene que hacer es ser entendido con Jesús. Tener una relación de intimidad con Jesús. Ser uno con Dios. Jesús oró y le dijo: Padre, una cosa te pido, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Qué les pidió? Que ellos fueran uno. No le dijo: Padre, que guarden la ley, Padre, que guarden todos los mandatos, que no se equivoquen en nada. No, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, porque Jesús sabía que Él muriendo en la cruz, ellos eran justificados por Él y que lo único que tenían que hacer era creer en Él. Ahora, estamos creyendo en Él como justificados. Yo la semana pasada te predicaba y te decía, hay mucha gente que es obediente a Dios por las bendiciones que recibe, porque entiende que si falla, pierde sus bendiciones. Y yo te decía, nosotros somos obedientes a Dios porque le amamos. Procuramos no caer porque le amamos. Hoy seguimos a Jesús porque le amamos. No porque haya una ley establecida. No porque haya algo impugnado. No porque haya algo impositivo. Muchos nos juzgan por cómo nos vestimos. Muchos nos juzgan por si estamos tatuados. Muchos nos juzgan por cómo caminamos. Muchos nos juzgan por cómo hablamos. No entendiendo que simplemente eso son apariencias. No entendiendo que nuestro corazón realmente fue circuncidado, fue quebrantado ante Dios. Es por eso que hoy vivimos en una iglesia de juguete, donde por cualquier cosa la gente se va, donde todos se molestan, donde todos son capaces de juzgar uno a los otros, sin quitarse primeramente la viga de su ojo, donde la gente se señala por cómo se visten. Seguimos viviendo en una iglesia bajo la ley, bajo dogma, bajo doctrina. Y ¿sabes? Eso no es el verdadero evangelio. Sigue Pablo diciendo, pues, cuando intento obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacerme justo ante Dios, entonces no habría sido necesario que muriera Cristo. Yo te dije que yo le ponía por título a este mensaje, teniendo la cruz
en poco o por poco. Teniendo la cruz, no tengan la cruz en poco. Pablo acaba diciendo, este segundo capítulo de Gálatas, si yo pudiera ser justificado por la ley, entonces de nada serviría el sacrificio de Jesús. Sabes, nosotros no somos tan distintos. Te está hablando Pablo, fariseo de fariseos, de la escuela de Gamaliel, discípulo de Gamaliel. Y te está diciendo, si yo pudiera ser justificado por la ley, de nada valdría el sacrificio de Jesús. Pero como no puedo serlo, tengo la ley en poco. Porque ya no vivo yo, sino que he sido juntamente con Jesús crucificado. Eso es lo que a nosotros nos cuesta. Entender que ya no vivimos bajo las doctrinas que nos enseñaron, que nos establecieron, sino que vivimos bajo Jesús, habiendo sido crucificados juntamente con Él, bajo la fe en Él, y Él es quien nos guía. No las políticas establecidas dentro de la iglesia. No las políticas establecidas dentro de los ministerios. No las políticas establecidas dentro de la iglesia evangélica, católica, protestante, etc. No, vivimos por fe en Jesús. Hoy vemos cómo la iglesia católica hace votos de santidad. Votos que después no cumplen. Vemos como la iglesia evangélica hace doctrinas y dogmas de santidad que luego no cumplen. ¿De qué sirve? ¿Qué adelanta? No son justificados por la ley, pero están rechazando la gracia de Dios porque buscan justificarse por la ley. Pero al mismo tiempo no pueden serlo. Ha llegado el tiempo de que la iglesia empiece y entienda que es tiempo de vivir por fe. No solamente por fe en que Dios me va a bendecir, por fe en que voy a alcanzar lo que Dios me ha prometido, por fe en que Dios me va a curar, por fe que Dios... No, es tiempo, eso es parte de la fe, pero es tiempo de que la iglesia entienda que tiene que vivir por fe en la justificación de Jesús. Pablo, ya para terminar, solo quiero leerte este trocito, al final, que él dijo: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Esa es la verdadera fe y esa es nuestra verdadera justificación, que vivimos confiando en el Hijo de Dios. Mira, iglesia, dejémonos de las historias pasadas, dejémonos de estar viviendo en aquellos temas de que si ahora cumplamos estas festividades, de que si ahora vistámonos así, de que si ahora hagamos esto, de que si ahora hagamos lo otro. Y vivamos por fe en Jesús, entendiendo que ya fuimos justificados. No busques más justificarte bajo ningún dogma, ninguna doctrina de hombre. Justifícate bajo Jesús. Porque la ley, lo único que hace es llevarte a esclavitud, no pudiendo ser justificado. Mi hermano, te invito, te pido que escudriñes bien esta palabra y que entiendas que es tiempo de vivir bajo la gracia de Jesús, sabiendo que Él te justificó, que esto no es por circuncisión o no circuncisión, esto no es por abstenerte de comer cerdo o no abstenerte de comer cerdo, esto no es por cuánto te vistes o cómo te dejas de vestirte, esto no es por cuánto estás o no estás, esto es por fe. Esto es por fe. Iglesia, ha llegado el tiempo que dejemos de sacar a la gente de las iglesias por querer que ellos cumplan
lo que nosotros queremos que cumplan y no estamos dispuestos a cumplir. Ha llegado el tiempo de que le creamos a Dios y que entendamos que por Él fuimos justificados y empecemos a vivir como dice Pablo, por fe, en el Hijo de Dios, vivir confiadamente. Amén. Señor, yo bendigo hoy a todas las personas, Señor, que están viendo la transmisión. Padre, gracias porque tú nos permites estar en este medio.